Sepa vuesa merced que cuando amanece el día y mira su correo, tan diverso y entretenido contenido que pueda leer, ya lo tenían a su disponibilidad en la Edad Media si era menester. Gestas y lais, cantares y romances, mimos, histriones y timélicos, de toda esta algarabía disfrutaba la crecía y también el resto del pueblo. Y es que igual que usted abre hoy su mail y atiende diversos temas, ya por la Edad Media tal diversidad se daba en las ventas. Juglares líricos recitaban las obras de trovadores, mientras que juglares épicos interpretaban cantares de gesta y otras composiciones narrativas. Remedadores imitaban, trasechadores eran prestidigitadores, goliardos eran clérigos, vagabundos y estudiantes de vida pícara, origen de la tuna, por cierto. Zaharrones utilizaban disfraces y gestos grotescos, menestriles eran juglares músicos y cazurros recitaban de forma disparatada, mientras juglaresas y soldaderas eran mujeres de vida errante que se dedicaban al baile y al canto. Tal diversidad podéis encontrar hoy en un simple correo, o en algo tan complejo y tan fácil como una newsletter. Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente. Y yo soy Óscar Huerta Rosales, CEO de la Neakea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional. Y a veces me pongo un plumero en el culo y voy limpiando el polvo. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos autónomo. ¿Qué hay que hacer? Yo también limpio el baño alguna vez desde la oficina, que es mi casa. Es que hay que saber hacer de todo, Juan. Sí, pero yo qué sé, poner el que limpia el baño en Oikos MSP no queda tan bien como decir CEO de Oikos MSP, mola mucho más. Vamos a reconocer una cosa, tú y yo somos los CEO que vemos el correo de info, y eso es así. Exactamente. Oye, temazo el de hoy, ¿eh? Me ha encantado. Te ha encantado, ¿eh? Sí. Reconozco que no tenía ni puñetera idea, o sea, yo tenía un concepto preconcebido muy malo de que la newsletter era una cosa como muy antigua, muy de hace años, y me ha cambiado la visión. Me ha molado. Si es que hay veces que hay que traer a gente que no sea científica a hablarnos de cosas aprovechables, porque ya lo hemos dicho, Chus, lo decimos durante la entrevista, Chus no es científica, ni conoce el mundo de la ciencia. Uh-huh. Ha dicho papers, que yo digo, hostias, ha hecho los deberes, ha dicho papers. Ha dicho resumir un paper. Pero, joder, nos aporta la visión esta desde fuera, que alguien que coja todo lo que nos ha enseñado Chus, lo meta en la batidora con sus conocimientos científicos y puede hacer un producto muy chulo. Yo creo que de manera sencilla, y yo he visto varias ideas, si tuviera tiempo alguna hacía. Lo que pasa es que a mí me gusta más hablar, soy más de podcast. Pero... Bueno, pero oye, si en algún momento, por lo que sea, te estropeas la voz, ponte tú, pues ahí tienes una posibilidad de seguir difundiendo todo a través de esos textos, de esos emails, de esa parte, que fíjate, yo pensaba que tenían menos feedback, que era menos en doble sentido, pero sí tiene su aquel. Yo respondo a alguna newsletter, ¿eh? De hecho, a la última de Chus le respondí. Que bueno, antes de entrar al tema, cuéntame lo de nuestros amigos del máster de cultura científica. ¿Te estás planteando hacer un máster? No, que me... No, ahora mismo no. Pero bueno, igual en un futuro sí. Todavía tiene el recuerdo de la tesis demasiado cerca, ¿no? Tengo la tesis demasiado cerca todavía. Bueno, pues yo te puedo decir que yo que he hecho el máster lo he disfrutado muchísimo. Es el máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Un máster que sobre todo está impartido por gente que se dedica a la cultura científica y que además te da esa doble visión, no solamente desde el mundo de vista periodístico y del mundo de vista científico, sino también desde el punto de vista de la historia y de la filosofía. ¿Qué hay detrás de contar la ciencia? ¿Desde cuándo se cuenta? ¿De dónde vienen algunos de esos sesgos que pensamos que toda la ciencia es europea y decimonónica? Y no, es mentira, eso no es así. Y para eso hay que aprender un poquito de historia y de filosofía. Y en este máster se aprende. Óscar, vamos a tener que dejar de comentarlo porque al final me vas a enganchar a que lo haga y no me va a salir a cuenta, ¿eh?
Bueno, pues si os parece, vamos entonces dentro. Venga, vamos para adentro. Bueno, Óscar, pues ahora sí que vamos ya con la tertulia, que hoy tenemos aquí a Chus Naharro, que me encantan las presentaciones cuando las ponemos cortas. He ido a su Twitter y tenía marketera, newslettera y creadora de contenidos. Y dije, Óscar, ya está, esta es la definición. Muy buena, Chus, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Oye, sí, ¿no? Básicamente eso resume muy bien a lo que te dedicas, ¿no? Sí, yo creo que sí, es un buen resumen. Porque, quiero decir, nos podríamos liar a hablar de todo lo que hago, ¿no? Nosotros, cada uno, probablemente tendremos como muchos satélites, pero el proyecto central es eso. Marketera, newslettera y creadora de contenido. Y voy a añadir yo dos cosas. Tiene dos podcasts, uno que se llama Gadgetocast, que va sobre gadgets tecnológicos, que si no tenéis dinero no lo escuchéis porque vais a dejar una pasta. Y el segundo podcast, que es Escuchando Newsletter, que es por lo que está hoy aquí Chus. Y luego tiene dos newsletters, que luego al final las recomendaremos otra vez, pero creo que es, ya que está en el tema, vamos a decirlo, que una es Gadgetomail, que va en relación a su podcast de gadgets tecnológicos, y luego la Chusletter, que es su newsletter más personal hablando de newsletters, que es eso, es por lo que estás aquí. Y deciros, es una de esas personas que no viene del mundo de la ciencia. Hoy normalmente ya sabéis, cuando nos traemos a alguien de la ciencia que nos cuente cosas de ciencia, o nos traemos a alguien externo a la ciencia que nos pueda dar una visión de cómo podemos ganarnos la vida en esto de la ciencia de una manera hoy muy peculiar, con una newsletter. Veremos a ver si se puede. A ver si después de una hora decimos sí, puede ganar 10.000 euros a la semana con una newsletter. Veremos Pero, a ver Juan, si se puede. así estamos en empate, porque yo no tengo ni idea de newsletter, ellos no saben nada de ciencia, pues genial. Sí, sí. Bueno, 1-1. Y yo de árbitro. Bueno, empezamos. Primera pregunta que hacemos siempre. Situación laboral en una línea. Autónoma diseñando mi vida. Vale. Perfecto. Sí. Ya, autónoma, ya sabemos la precariedad. Y diseñando tu vida, o sea, ya la precariedad extrema, ¿no? Sí, es que hace poco leí una frase que era vivir por defecto versus vivir por diseño. Y me pilló en un momento de mi vida que con muchos cambios, y justo como que mi objetivo era diseñar mi propia vida, ¿no? Vivir por diseño. Entonces, justo estoy en ese periodo y como lo estoy disfrutando tanto, pues creo que esa es una buena definición. Qué bueno. Pero la parte fea es que soy autónoma, o sea que... Bueno, voy a empezar yo con la primera pregunta, así para quien no sepa absolutamente nada de este mundo, es ¿qué es una newsletter, Chus? Vale. Menos mal que te tengo a ti, Óscar, porque si digo cosas que igual doy por sentadas, pero que a ti te suenan a chino, tú me dices, oye, explícate mejor, ¿vale? Perfecto. Una newsletter no deja de ser un email que recibes en tu bandeja de entrada, solo que en lugar de tener un tono transaccional que invite a una compra o que venga de un e-commerce o una tienda, más que aporte contenido, ¿no? O información, entretenimiento. Digamos que yo lo divido en eso. No es un email normal, sino un email que, bueno, pues que tiene cierto contenido que aporta valor. Vale, es decir, que no tiene por qué invitar directamente a la compra, a la transacción, a algo directo, sino que es más bien algo que va creando comunidad, que ahora después hablaremos de eso. Sí, o sea, y cuando, según yo la veo, sí. Cuando es la típica mail que te reciben, que te mandan de MediaMarkt o de cualquier sitio, eso para ti no es una newsletter, ¿no? Eso no es una newsletter. Para mí no, o sea, es que claro, esto podemos empezar con un debate. Email marketing más bien. Claro. Vale. Yo divido el email marketing por un lado, sí que son más los transaccionales, más correos automatizados, y la newsletter yo la entiendo pues eso como algo que tú creas más manual para llegar a tu comunidad. Pues ya hemos respondido dos preguntas que teníamos después, así que mira, vamos bien. A ver, Óscar me planteaba cuando estábamos probando el programa, decía, pero esto de la newsletter, o sea, no está muerto, o sea, porque esto es muy antiguo. Y yo le decía, creo que no está muerto y creo que está súper vivo. O sea, no es como los blogs que los han matado muchas veces y no terminan de morir, sino que al revés, ¿no? Las newsletters ahora tienen un resurgir bastante grande, ¿no, Chus? Sí, no estaban muertas, estaban de parranda, ¿no? Pero sí, es que es curioso cómo desde hace varios años, y ahora yo creo que en 2021 ha sido como una gran eclosión,
estamos viviendo el resurgir y más entendido como eso, como lo que decía, como yo entiendo la newsletter, que es como algo que aporta más bidireccional, ¿vale? Para crear una comunidad, para crear una interacción con el usuario. Y si tú has dicho también una palabra, Juan, que es blogs. Yo creo que muchas veces ahora dejamos de hacer blogs para hacer newsletters porque tenemos la oportunidad de compartir contenido realmente de valor, pero de forma exclusiva, ¿no? No tenemos que colgarlo en internet para que nos descubran por SEO o simplemente al poner una URL, sino que nos sirve para crear nuestra propia base de datos y poder llegar a la gente con permiso, que es, oye, dame tu email y recibirás mi contenido. Dejamos esos temas pendientes que te voy a preguntar, lo de déjanos tu email y lo de la general comunidad. Ahora después entraremos. Óscar. Sí, no, yo te iba a preguntar, imagínate que alguien no ha hecho nunca una newsletter, le motiva mucho lo de, como tú dices, no creo un blog, sino que quiero mandarle el contenido a alguien que le interese realmente. ¿Cómo comienzo un proyecto de newsletter? ¿Cómo empieza? ¿Cómo vas creciendo poco a poco? Vale, lo primero, muchas veces pensamos en... como que ponemos el foco en aumentar la lista, ¿no? En conseguir suscriptores. Pero es que hay que empezar por la base que es, al igual que tú montas un negocio y piensas en tu cliente ideal, yo con la newsletter defiendo un poco eso. ¿Quién es tu lector ideal? Porque muchas veces puede ser una newsletter muy generalista que te da un poco igual, y poco entre comillas el igual, quien te lea, porque, bueno, en ciencia a lo mejor tenéis como un público muy objetivo, que puede ser una compañía a la que quiere venderle servicio, o puede ser público más general porque quiere hacer divulgación científica. Primero hay que empezar estableciendo a quién nos dirigimos, porque eso va a condicionar mucho cómo te dirijas a él, qué tono uses, qué estilo, con qué estilo escribas, qué tipo de contenidos también compartas. Entonces, como que ese ejercicio previo te va a sentar mucho la base para luego ya, oye, empezar a que la rueda gire y que ese contenido sea lo suficientemente bueno para que te compartan, porque el boca a oreja, ya adelanto así como un pequeño truco de cómo conseguir suscriptores, está demostrado que el boca a oreja es la mejor forma para que te descubra la gente. ¿Vale? Aquí no es como a lo mejor, pues yo que sé, e-commerce o otro tipo de negocios que pagas publicidad y te llega a la gente. En el formato newsletter es muy diferente porque es una relación mucho más personal. Entonces es raro que tú pagues para conseguir suscriptores, ¿no? Es como un poco contraindicativo. Lo primero sería segmentar, entonces, decidir a quién quiere ir, con qué tono, etcétera, y en función de eso, pues hablaremos de unos números o de otros, porque claro, a lo mejor si el sector es muy concreto, mejor poco y bien avenido, que tener muchísima gente que en realidad no le interesa mucho tu contenido. O sea que lo primero, sorpresa, es saber para quién vas a escribir la newsletter. Sí, como en cualquier negocio que monte, ¿no? Pero es que es verdad, muchas veces yo con mi primera newsletter, con esta que has mencionado, Cachito Mail, lo empecé un poco pues por investigar el formato, ¿no? Y pues, yo ahí no apunté quién era mi público, ¿no? Era como que empecé a hacer y una cosa llevó a la otra. Y como eso lo he aprendido ya, con esta nueva que he lanzado dedicada a newsletter, tengo muy claro a quién me dirijo, qué quiero conseguir con esa newsletter, etcétera. Entonces, por eso, una vez que he probado cómo no hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo, es mucho más positivo hacerlo, pues eso, asentando esa base desde el principio. Y luego hay gente como yo que se suscribe, que no tiene newsletter ni idea de tener una, pero está ahí por cotillear. Si me abres, todo bien. Sí. No, pero al final el interés está ahí. Es decir, tú de alguna forma sí que tienes interés en temas de marketing, todo ese tipo de cosas, y al final, pues bueno, esto es una herramienta más que entra dentro de tu pool. Oye, y otra cosa que sí que te he escuchado decir en otros programas y que creo que has dejado caer ya también, la newsletter, pero para buscar interacción, que al final es como si estás mandando un correo en el que esperas respuesta, ¿no? Eso es algo que también se hace bastante. Es una forma también de generar comunidad, ¿no? O sea, que no pensemos la newsletter como salida única de, oye, yo tengo esta divulgación súper chula, hablando de ciencia, te la cuento. También intentas que la gente te conteste, ¿no? ¿Es algo bastante común eso en la newsletter?
Creo que es menos común de lo que debería ser, pero yo lo defiendo mucho por dos motivos. Uno, a nivel técnico, porque está comprobado que si tú estableces una dirección, o sea, una bidireccional, una conversación, los servidores y todo esto que hay tecnológico detrás de una herramienta de emailing detecta que, oye, que no eres la única persona que envía, sino que tu contenido de alguna forma eres como legítimo, porque ahí ¿vale? Te responde. Vale. Eso por un lado, en tema de entregabilidad, que se llama. Y por otro lado, por conocer en verdad quién. O sea, no dirigimos a bots ni nada, nos dirigimos a personas. Por lo tanto, joroba, fomentar ese diálogo es muy positivo para conocer a quién está ahí detrás, porque a través de los diálogos es cuando tú vas a poder hacer mejor contenido, porque sabes lo que esperan de tu newsletter, o porque incluso son los propios suscriptores los que te animan a tratar un tema de distinta forma o a generar debate. Por eso me gustaba decirlo como bidireccional. Claro, que yo que no tengo mucha idea, pensaba al principio que era como, bueno, yo recibo mails que me interesen y ya está. O sea, no se puede responder, se puede interaccionar y se puede hablar con esa persona que te va emitiendo el contenido. Tengo la sensación de que en un principio las newsletters tenían como mucho más texto, después se fue pasando a una fase en la que es mucho más diseño, imágenes súper impresionantes y súper magníficas, un correo que pesaba no sé cuántos gigas, y no sé ahora cómo está la cosa, ¿diseño o copy? ¿Qué pesa más? Pues, a ver, el tema de diseño, igual, no sé, en ciencia sí que se hace más el tema este que tú dices de imagen o de correos súper elaborados, y luego está el minimalismo absoluto, que igual te refieres a ese con el tema copy, que es como que luzca tu newsletter como un correo que escribes tú, ¿no? Que le da a Gmail a nuevo correo. Uh-huh. Hay un término medio. Y creo que al final es cuestión de gustos, cuestión de sectores y cuestión de audiencia también, ¿no? A mí personalmente ese email que parece un email llano, no me gusta, pero porque yo no hago un contenido de ese tipo, ¿vale? Yo en mis contenidos sí que suelo poner distintos enlaces a distintos recursos. Uh-huh. O en mi newsletter de gadgets al final pongo una imagen del gadget en el que es, porque considero que es atractivo para que luego lleve el clic, etcétera. Entonces también esa estructura, ese diseño de la newsletter va a ir condicionada de lo que hablábamos al principio, del tipo de newsletter que hagas. Incluso, y os cuento aquí una anécdota del público al que te refieras, porque yo cuando empecé hace 5 años con esto de la newsletter, no ponía el típico botón, ¿vale? Pues el típico botón de, oye, aquí está más información sobre lo que busca, y lo ponía en el texto, pues como un hipervínculo que estaba subrayado. Uh-huh. Y cuando no tenía botón, la tasa de clic era mínima, o sea, casi nadie visitaba el enlace. Y probé a poner un botón y la tasa de clic se disparó. Entonces, claro, los neones funcionan, ¿no? Efectivamente. Entonces, como un recurso que dice, vale, si quiero llevar al usuario hacia tal sitio, voy a facilitarle la vida, porque nosotros estamos muy metidos en las nuevas tecnologías, pero igual nuestro público no tanto, entonces hay que, bueno, entender también ese lenguaje. Yo eso lo he aprendido un poquito con el diseño de las páginas web. De cuando entras en una página web, si lo más importante ahora mismo es inscribirse, bajarse un PDF y no sé cuánto, 3 botones como 3 joyas de grandes al principio. Es más, acabo de hacer una página de un congreso que cuando tú te metes, lo primero que hace es saltarte un botoncito de ¿te quieres suscribir? Sí. Es que eso, que muchas veces pensamos en que nosotros lo entendemos, que estamos muy metidos, pero hay que ponerse en la piel de tu suscriptor o tu futuro lector y actuar así. Vale, tenemos claro que vamos a hacer una newsletter, tenemos claro nuestro público objetivo. Ahora después te van a preguntar otra cosa esta de público objetivo, si nos sobra tiempo, pregunta esta al final, pero tenemos claro eso. Tenemos claro que, oye, nos gusta el copy, pero también tenemos nociones ahí cómo vamos a diseñarla. Vale, todo muy bien. ¿Por dónde empezamos? Quiero decir, la parte técnica, ¿cómo enviamos los correos? Porque, va spoiler, que a nadie se le ocurre mandarlo desde su correo normal, mandando eso desde Gmail, poniendo allá 20, 40, 50 personas. No lo hagáis nunca, ¿vale? No, por favor. Lo primero, porque no es legal del todo, y lo segundo, porque no es tan pesado para eso y vais a tener problemas de entregabilidad. Ni del todo ni parcialmente, no es legal.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué servicios tenemos? ¿Hay gratuitos? ¿Hay de pago? ¿Alguno que nos quieras recomendar? Que digas, pues mira, este funciona muy bien, no sé, danos aquí eso. ¿Qué servicio utilizamos de correo? Vale, pues a ver si a día de hoy sí que hay herramientas dedicadas a este sistema, ¿no? Están los grandes mastodontes del email marketing que hemos hablado antes, que nos permiten mandar correos como con la tecnología esta para la entregabilidad, ¿no? Para asegurarnos que llega y que se hace bien y no es un simple Gmail donde yo voy añadiendo destinatarios, sino que, oye, es un sistema que tú que te permite incluso recoger los suscriptores y tener tu lista de suscriptores ahí, ¿no? Y luego, por otra parte, con esto que igual os suena el término de la economía de los creadores o la creator economy, que ahora es cuando el creador de contenidos pues se está poniendo un poco en el centro y el que gestiona ya pues esa audiencia que tiene y que se construye, han surgido plataformas gratuitas en las que pues todo esto de las grandes mastodontes que te sirven para email marketing te lo unifican y te permiten simplemente mandar newsletters súper fácil, ¿no? Que una de esas puede ser se llama Revue, que es de Twitter. Otra es Substack. Esas dos, por ejemplo, son gratis. Es súper sencillo manejarlas. Al final es subir una lista de suscriptores y darle a nueva creación y ponerte a escribir tu newsletter. ¿Vale? O sea que quiero decir, si no tenéis ni idea de cómo empezar, no echéis las manos a la cabeza, que es las grandes, por si a alguien le suena, que seguro que sí, una es MailChimp, que es una de las Eso grandes. Es un horror de plataforma para cualquier cosa, pero para newsletter también, ¿no? Y las pequeñitas son esas que nos estás diciendo tú, Substack, Revenue, que son bastante más sencillas, ¿no? de manejar. Yo conozco también otra, por dar otra opción más, la de Zenfox. No sé si la conoces tú, Chus. Sí, también. Que también es muy sencillita, muy sencillita, y parece que está escribiendo en un Gmail. O sea, tiene la estética de un Gmail. Claro. Y también es sencillita y gratuita. Oscar, ¿qué ibas a decir tú aquí algo? Todas estas, si os parece, no, iba a decir que todas estas herramientas que sí, están súper guays, si os parece, luego las ponemos en el texto del programa porque son interesantes, sobre todo eso. Quien quiera empezar y no tenga mucha idea, que sepa que hay formas fáciles, herramientas gratuitas y para iniciarse, que ya habrá tiempo de meterse en follones más grandes. Y hablando de follones más grandes, aparte de los mastodontes, etcétera, una herramienta ya profesional que tú utilices. Pues yo, fíjate, no uso una, sino que como tengo dos newsletters y me dedico un poco a esto, pues uso dos para tantear distintas herramientas. Y una es española, que es Acumba Mail, no sé si os suena. A mí sí. Y otra es MailerLite, que bueno, es europea, pero también, vamos, no son tan mastodontes como MailChimp, ¿vale? Pero digamos que, bueno, que se pueden hacer ya pues, ciertas automatizaciones y que no echéis la mano a la cabeza con automatizaciones que, por ejemplo, simple y llanamente, si, por ejemplo, tenéis un curso, ¿vale? Para, oye, cómo divulgar mejor la ciencia. Y es un curso que se entrega a través de email y son 5 emails de curso, ¿vale? Y esos cursos, cada lección, digamos que se envía cada semana, ¿vale? Eso es una automatización. Tú no tienes que enviar manualmente cada vez que se te suscribe a alguien esas lecciones. Entonces, eso no se puede hacer con las plataformas gratuitas, pero sí se puede hacer pues, con herramientas un poco más dedicadas al email marketing como esto. Entonces, de esa forma tú te puedes crear una automatización que sea, oye, cada vez que alguien se suscriba a mi lista, que cada 5 días... Mándale automáticamente estos correos cada X tiempo, ¿vale? Entonces, quiero decir que también doy esta opción, obviamente, si hay gente que todavía no tiene una newsletter, que empiece por lo básico, que siempre hay tiempo de cambiar y de ir evolucionando, pero que se pueden hacer cosas chulas con una newsletter, ¿no? Más enfocado o a negocio o a creación de contenido para si luego quieres vender un curso o una auditoría o lo que sea. ¿Vale? Y esta herramienta, hemos dicho que había herramientas gratuitas. En este caso, en esta herramienta, por ejemplo, ¿cuánto cuesta esa automatización, esas cosas que son herramientas ya un poquito más profesionales? Pues, a ver, depende mucho de la plataforma, pero bueno, para que os hagáis una idea, menos de 1.000 suscriptores, ¿vale? Por ejemplo, MailerLite sí que te permite hacer automatizaciones. Gratis. Si ya pasas de 1.000 suscriptores, creo que son 18 euros al mes, hasta 2.500. Luego quiero decir, mandar emails, ya lo digo, es caro, ¿vale? Quiero decir, está muy bien tener una lista de suscriptores muy grande, pero si no os leen o no es de calidad,
es mejor tener pocos porque es caro mandar, pero quiero decir, ronda ese precio. MailChimp a día de hoy no sé cuánto está, pero bueno, en torno a, yo qué sé, desde 18 a 25, ¿vale? Más caro siempre. Vale, eso le cuento a la herramienta, pero ¿cuánto cuesta hacer una newsletter? Me refiero tanto en tiempo, es decir, desde que decides ponerte a hacer una newsletter, si tienes una cierta previsión, obviamente, para que no te pille el toro, que no estés agobiado, etcétera. ¿Cuánto cuesta de dinero? Y directamente, Chus, ¿cuánto cuesta que nos hagas una newsletter? Pues, a ver, de tiempo, esto es lo que le quieras echar. O sea, al final, yo hice un estudio en el que hice una encuesta en el que preguntaba a distintos newsletteros, como yo los llamo, cuánto tardan en hacer una edición, o sea, la newsletter semanal, cuánto tiempo le dedican, ¿vale? Uh-huh. Y estaba la gran mayoría en que tardaba entre 1 y 3 horas. Y luego hay gente que tarda más de 3 horas, dependiendo de cómo sea la newsletter, vale, si es más reflexión, si es más tal. Entonces es lo que cueste tu dinero, o sea, tu precio hora, ¿no? Es verdad que también cómo midas el éxito de tu newsletter. Si mides el éxito en cómo se va a compartir y alimentas un poco tu ego, por así decirlo, ¿vale? Ese pago emocional de me suscribo y te digo qué guay eres o tal, pues oye, eso es gasolina para mucha gente, pero luego a lo mejor el retorno está en que, yo qué sé, yo igual mando una newsletter de mi newsletter y alguien me llega y me dice, oye, quiero contratarte o vamos a sacar este proyecto. Claro, ese retorno para mí es mucho mayor que mi precio hora, ¿no? Entonces, es también otro punto que hay que valorar, cómo mido el éxito de mi newsletter o que te sirva para hacer marca personal. Uh-huh. Al final hay muchos puntos que puedes tocar. Entonces, como precio no sé decirte y ya te digo, es todo un poco auditable, ¿no? Sí, y hacerlo ad hoc para, en función de qué situación te encuentres. Pero por recapitular un poco, si tú quieres hacer tu propia newsletter, ahora mismo un divulgador se quiere hacer una newsletter para empezar a divulgar, básicamente una inversión en una herramienta que, para empezar, tirarías por una gratuita, o sea, 0 euros, y el resto de herramientas que necesitas es tiempo dedicado a organizarlo. O sea que capacidad de inversión, pues yo cuando recomiendo hacer un podcast siempre digo capacidad de inversión, un micro por lo menos de 60 euros de estos buenos, eso es mínimo, ¿no? Pero para una newsletter necesitas tiempo. Ya está. O sea, en cuanto a capacidad de inversión, cero. Y constancia. Porque es verdad que muchas newsletters se quedan en el camino, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo siempre empezar por lo gratis. Oye, prueba. Ser constante y luego ya habrá tiempo, si llega a los 1000 suscriptores, a los 2000 o a los que sea, de cambiar o pivotar, pero el coste de inversión es 0, o sea, es tiempo y un ordenador que te permita una conexión a internet. Hombre, ya, a ver, asumo que si alguien se quiere meter en el mundo de la newsletter, tiene ordenador. Damos básico, sí. Vale, tiempo, pero ¿cada cuánto enviamos una newsletter? Porque yo a las que estoy suscrito, por norma general, son semanales. Alguna quincenal y alguna diaria de la cual me desuscribo rápido, porque me saturan. Sí. ¿Cada cuánto tiempo se envía una newsletter? Porque para que genere también... Claro, la newsletter tiene que generar algo de conexión con el que la recibe. Y si se la mandas una cada 2 meses, yo creo que generas poca conexión. ¿Cada cuánto recomendarías tú de, oye, por lo menos planificaros una cada X tiempo? A ver, lo normal, siempre pongo entre comillas normal porque nada es normal, ¿no? Pero la gran mayoría son semanales, ¿vale? De gente así que, oye, que sí que dedica un side project o parte de su tiempo a crear contenido en formato email, pues la gran mayoría es semanal, pero como lo mínimo que yo recomiendo es quincenal, precisamente por lo que has dicho, Juan, es que más, o sea, hacerla mensual es como, ya me cuesta reconocer quién eres si no tengo una adherencia contigo, ¿no? Entonces, mínimo quincenal, sobre todo hasta que te hagas, oye, pues a recurrencia y ya como que tenga esa relación con tus suscriptores, o que a lo mejor, yo que sé, es que tienes un podcast, ¿vale? En el que sí que te permite tener más frecuencia y cierta recurrencia, y a lo mejor la newsletter no tienes por qué hacerla con la misma frecuencia. Entonces sí que te permite, depende de tu estrategia también, cómo case tu newsletter dentro de tu estrategia de contenido, de tu estrategia de negocio, etcétera. Entonces siempre es un depende, pero bueno, mínimo 15, lo ideal semanal. Vale, pero imagínate que no tenemos tanto contenido o, en fin, que no se nos ocurre. ¿Qué hacemos
de newsletters de contenido propio o redifundimos temas del área del interés solo por asegurar que lo vamos a poder mandar semanal o quincenalmente? Es decir, ¿cuál es tu opinión? ¿Contenido propio? ¿Redifundir? Me remito a los orígenes y eso ya lo vas también a establecer en cuando, bueno, pues crees eso a base de tu newsletter, que diga, bueno, voy a dirigirme a tal persona y mi newsletter va a ser a lo mejor contenido propio una vez al mes, ¿vale? Que en la que yo reflexiono sobre un tema, pongamos para asimilarlo a un blog, un post de un blog, pero en formato newsletter. Puede que siempre sea así tu newsletter o puede que sea cada X tiempo así. Y luego puedes tener la otra opción que es de curación de contenidos, ¿no? Que es seleccionar distintas noticias, distintos artículos de tu área y comentarlos o decir por qué te ha parecido bien o qué se cuece en el sector. Entonces, ojo, que esto puede parecer que lleva menos tiempo que contenido propio, pero para nada, o sea, porque no es buscar cosas que tengan interés del área. Al final tienes que ofrecer valor al lector, no es simplemente dejarle ahí 10 enlaces sin ningún contexto. Correcto. Porque para eso no me suscribo, ¿no? Entonces, ese es otro punto. El buscador de Google que ya hace eso. Claro. Al final hay que facilitarle la vida y ahorrar tiempo. Entonces, si tú te dedicas a filtrar bajo tu prisma, siempre una newsletter tiene ojos y voz. Bajo tu prisma y gusta, pues bueno, una newsletter de curación de contenido es muy válida y de hecho hay muchísimas y ahorran mucho tiempo, o sea que es totalmente válido. Y yo voy más allá. Yo en el mundo de la ciencia sí que, no en el mundo de la ciencia en general, sino cogiéndote sectores, una newsletter de curación de contenido. Aquí veo una idea de negocio cojonuda para mucha gente. En plan, porque no es verdad, hay gente que está muy al día de un sector porque se dedica profesionalmente a él o porque le mola. Dice, hostia, es que yo la inteligencia artificial, es que todo lo que sale estoy al día. O todo lo que sale de bioquímica o de ADN o de ecología. Y yo aquí sí que veo un modelo de negocio para estos divulgadores que muchas veces utilizan Twitter para ir contando todo eso. Coño, empaquétalo bonito y lo mandas el viernes. Sí. Yo ahí veo una posibilidad, ¿eh? Oye, y luego las newsletters automatizadas, que no serían newsletters como tal, sino, oye, cada vez que publico algo en el blog o cada vez que tengo un podcast, pum, lanzo diciendo, oye, nuevo contenido y poco más. ¿Qué opinas de esto? ¿Merecen la pena o no merecen la pena? Yo es que tengo ahí sentimientos encontrados con eso. Sí, yo también, pero porque valoro mucho la humanidad, quiero decir, la persona que manda la newsletter. Entonces, no me parece del todo mal que me mandes cuál ha sido tu última publicación o tu último artículo o tu último podcast, ¿vale? O tu último episodio, pero contextualízame un poco y introdúceme de qué has hablado, por qué has querido hacer ese artículo, porque eso es que al final conecta mucho con el lector, ¿vale? Estamos en un momento en el que hay muchísimos contenidos gratuitos. Empieza a haber muchísimos contenidos de pago. Entonces, es que tenemos que retener de alguna forma esa voz que tenemos, que es única, y es la que nos permite conectar con nuestros lectores. Entonces, si simplemente automatizamos un feed de RSS para que, oye, el último episodio de Juan, pues muy bien, sí, me lo ha dicho ya el podcaster. Pero a lo mejor claro, si eres tú el que me dice, hey Chus, mira, que es que hoy he traído a una divulgadora de ciencia porque, joroba, tenía muchas ganas, quiero decir, humanizar mucho ese artículo y luego ya ponerme el botón al podcast, que yo igual ya me escucho el podcast. Pero quiero decir, te quiero leer a ti por qué has querido hacer ese episodio, etcétera. O si automatiza de alguna forma, automatizar bien, es decir, ponle un título, ponle una intro, ponle una imagen, adórnamelo un poquito, que no parezca que lo has automatizado tan así, que es como súbelo y me lo mandas y ya. O sea, cuéntame algo un poquito. Lo digo porque, por ejemplo, en redes sociales, cuando se automatiza una publicación de algo de una página web o un blog relacionado con una red social, puede automatizarlo, pero lo puede automatizar bien, de forma que parezca un tweet prácticamente orgánico. O lo puedo hacer mal, de forma que parezca una mierda y que parezca efectivamente eso, comparte, tira, ya está. Pero yo ahí lo veo más difícil. Yo ahí el automatizar bien es complicado porque al final difícil. Es que en Twitter es más fácil, porque en pocos caracteres es más fácil que no se note tanto. En una newsletter yo lo veo más complicado si no le pones cariño y no le pones texto detrás. Creo que pensamos igual, Chus. Es que a mí me cabrea tanto cuando me suscribo a algo y me llega última publicación de... Digo, vale, adiós. Sí. Vale, hemos hablado... Óscar, ¿ibas a decir algo?
¿No? Iba a lanzar el siguiente. La voy a lanzar yo. Hemos hablado mucho ya de cómo hacer una newsletter. Vale, tengo mi newsletter, ya tengo mi público objetivo, ya sé cómo la voy a montar, ya sé el tono que le voy a dar, ya sé cada cuánto la voy a enviar. Vale, pero ahora, aquí, este podcast, lo primero que decimos es, no cuentes esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Si te enseñamos a vivir de algo, es porque hay money detrás. ¿Se puede monetizar una newsletter? Sí, por supuesto que se Vale, puede. ahora danos diferentes opciones para que la gente que esté escuchando vea diferentes opciones. Vale, de hecho, voy a hacer el disclaimer. Según te he dicho, se puede monetizar una newsletter. También te digo que vivir de una newsletter es muy duro, ¿vale? O sea, hay muy poca gente que a día de hoy, en Estados Unidos quizá más, porque está mucho más asentado, pero ya sabemos cómo son los españoles, que vamos por detrás. Pero, por ejemplo, se puede, quiero decir, y a día de hoy Álvaro Sánchez, que tiene una newsletter de pago que se llama Gente Invencible o Nudista Investor, que es otra newsletter de pago sobre finanzas personales, son gente que factura bastante por una newsletter. Vale, eso no quiere decir que todo el mundo viva de una newsletter, y de hecho la gran mayoría, bueno, digamos que te da un extra que te permite, bueno, pues de alguna forma monetizar esas horas, ¿no?, que hemos dicho que dedicamos antes a crear el contenido. Pues bueno, mucho mejor si el retorno es algo de euro que si es cero. Entonces, formas de monetizar la newsletter, la más conocida es los patrocinios, que es lo más extendido, que es, oye, que una empresa te contacte o contactar a una empresa para venderle un espacio publicitario en tu newsletter. Obviamente aquí lo ideal es que sea una empresa que esté alineada con tu temática, ¿vale? Que ese es un punto bastante importante. Más que nada por ti, para que la gente, pues tú le muestres algo de valor, de un servicio o un producto que le pueda interesar, y no simplemente que sea spam para que llevarte dinero. Y también por parte del anunciante, porque el anunciante al final quiere ver un retorno de esa inversión que ha hecho en una newsletter. Entonces, por esa parte, patrocinios. Otra opción son afiliados. Yo, por ejemplo, el podcast la newsletter de Gadget, como son productos, pues suelo poner enlaces a productos de Amazon con afiliación. A ver, es verdad que si comparamos lo que puedes ingresar por patrocinio versus a lo que ingresas por afiliado, no tiene nada que ver las cifras, pero bueno, algo se va rascando. Afiliado, para quien no lo sepa, por si alguien no lo sabe, es que si alguien, tú le das clic a ese enlace y luego compras algo en Amazon, un porcentaje de esa compra bastante pequeñito, pues se lo das a esa persona que ha puesto el enlace. Amazon o un montón de plataformas de afiliados que hay, Sí. Tú trabajas en Amazon, bien, que hay muchas otras también para trabajar. No, dependiendo del sector, que puede haber a lo mejor para ciertos sectores que interese otras. Sí, por ejemplo, en viajes está Booking también, pues si reserva a través de... Pero sí, gracias por la aclaración, que me he pasado ahí de lista. Pero sí, el tema está aquí en que, claro, valorar, a lo mejor tú tienes poquitos suscriptores y dices, es que yo así no voy a ganar dinero, pero es que igual tienes una empresa que a la que le interesa llegar a tu público porque es súper nicho y es súper concreto. Igual ganas más que con afiliado o una newsletter que tenga mucho más suscriptores y no está tan definido el público, ¿vale? Aquí pensar que muchas veces el interés de las marcas también está en cuánto segmentado esté tu público. Y luego, ¿qué más? Pues yo qué sé, venta de servicio, eso ya es una monetización más indirecta. Pero oye, al final es lo que hablábamos antes, hacer marca personal, colocarte como un referente en ese sector. Pues si curo noticias sobre inteligencia artificial y me coloco como referente en ese tema, pues es más probable que una empresa me contacte a mí, a alguien que no se mueve, ¿no? Al final todo son relaciones y visibilidad. Vale, y desde el desconocimiento, o sea, quiero decir, si tú tienes tu newsletter y dices, voy a ver cómo monetizo esto, ¿tirarías más de primeras por la monetización indirecta, más de que te conozcan más que por la monetización directa? Sí, a ver, quiero decir, no son excluyentes ninguna, pero quiero decir, al final tú tienes que empezar de lo más barato, que es, oye, vendiéndote a ti mismo, ¿vale? No vendiéndome, diciéndome, hey, mira qué bueno soy, contrátame, etcétera, pero de alguna forma ir calando en la gente. Eso tienes que hacerlo desde el minuto 1.
porque si firmas algo y no dices ni siquiera que eres Juan o que eres Óscar Huertas, pues muy mal, así no voy a estar en tu recurrencia, ¿vale? Y no voy a asociar que eres experto en inteligencia artificial si no me dices tu nombre, si no tienes cierta presencia. O sea, que sí, como monetización indirecta partimos de esa base, pero luego es verdad que pues, la búsqueda de patrocinio hay mucha gente que se espera a los 1000 suscriptores para empezar a buscarla, pero no tienes por qué llegar a los 1000 suscriptores para empezar a contactar a marcas, ¿vale? Depende un poco de métricas, pues cuánta gente te lea, cómo de segmentado está tu público. Hay que tener distintas cosas en cuenta, pero sí, como tú dices, partimos de la base de que una newsletter es personal y tienes que estar tú como pilar fundamental. Esto es como todo. Yo siempre pongo el ejemplo del Lamborghini. ¿Cuántos Lamborghini se venden al año? Pues igual no hace falta que vendas 1000 Lamborghini, con que vendas 3 o 4 está bastante bien. O sea que a veces, como tú dices, depende del público objetivo y a dónde quieras llegar, pues necesitas más suscriptores o menos. Esta pregunta, claro, depende de cómo vayas a monetizar en la newsletter, pero más o menos en cuánto tiempo y qué retorno te puede dar una newsletter. Es decir, desde que empiezas a crear contenido, si, claro, supongo que dependerá, ¿no? A lo mejor tienes la bola de que en el cuarto newsletter te viene un patrocinador de puta madre y te resuelve la vida, que igual no te llega nunca, pero... Sí, claro, es que depende el punto también en el que esté. Yo he charlado con editores de newsletters que tienen newsletters desde hace 10 años, cuando, como se dice, todo esto era campo, ni las marcas sabían que se podían monetizar newsletters, ni aparecer en newsletters. Entonces, claro, esa gente le ha costado monetizar su newsletter mucho tiempo hasta que, digamos, que ha estado asentado un poco el sector. ¿Qué pasa? Que ahora hay gente que solo se crea newsletters para intentar ganar dinero y sacar un rédito económico. Entonces, en ese punto a lo mejor es verdad que dices, es que llevo un año con mi newsletter y tengo solo 200 suscriptores, no voy a ganar dinero así. Bueno, es que como hablábamos antes, constancia es saber muy bien a quién te diriges para tratar de captar a esa gente y luego, identificar esas marcas, ¿vale? Y aquí hablamos de patrocinio, que les puede interesar y también tener un argumento de ventas, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de que hay que vender, no solo crear contenidos, porque puede ser muy buen científico, pero igual llega el punto en el que contactas a una marca y dicen, hola, mira, que es que igual te interesa porque creo que esto puede ser. No, tienes que decir, oye, tengo una newsletter con tanta gente que está dispuesta a comprar tu producto o a probar tu servicio. Oye, patrocíname. Quiero decir, ¿habéis visto cómo he cambiado el argumento de venta? Muchas veces nos escondemos y cuando creamos contenido y tenemos una newsletter también tenemos que ser un poco, abanderados de nuestra confianza porque si no, nunca vamos a monetizar. Entonces no te voy a decir, oye, es que a partir del año X monetizas. Depende de los casos, depende de las empresas que haya detrás. Ojo al detalle, a partir del año X. O sea, has asumido que esto se cuenta en años, no en semanas. Que es lo normal. O sea, si queremos monetizar, sobre todo con monetización directa, échale que si empiezas ahora, a lo mejor para el 2023-2024 consigues algo. Oye, que puedes pegar un pelotazo, esto es como todo, puedes pegar un pelotazo y madre mía. También depende de la comunidad que tengas fuera, supongo, ¿no? Sí. Porque, siguiente pregunta, ¿cómo consigues suscriptores? La pregunta estrella. Bueno, la hemos dejado casi para el final de esta parte. Pues a ver, es que no hay la fórmula mágica. Hay muchas técnicas que si vas contándolas sí que empieza como a girar la bola de nieve, ¿vale? Y luego es como que la curva se va haciendo más exponencial, pero al principio es muy duro. O sea, tienes que tirar de amigos, de contactos, pero cuando te digo de contacto directamente, escribirles y decirles, oye, mira, que es que tengo una newsletter en la que voy a empezar a recopilar noticias del sector, tal, échale un ojo a ver si te interesa. Y ir pidiéndole incluso a los propios suscriptores, aunque tengas 5, aunque tengas 10, que oye, que te ayuden a llegar a más gente si consideran que el contenido es bueno, ¿vale? Puede parecer muy manual, pero es verdad que al final lo que vale es el boca a oreja, ¿vale? Esto es como todo. No vas a la pescadería del barrio de enfrente, sino que vas a la de tu barrio porque probablemente tus vecinos te lo recomienden y eso es lo que cuenta. Luego más formas, pues si tienes otro canal de contenido, ¿vale? Por ejemplo, tienes un podcast, pues oye, al final hay que lanzar a los 4 vientos que tenemos una newsletter y que se pueden suscribir. Entonces, si tienes un podcast, pues oye, hacer una llamada a que
oye, si quieres más contenido sobre suscríbete a mi newsletter, te dejo el enlace, etcétera. Si tienes una web, facilitar desde la web la suscripción. Y al final es también tratar, algo que funciona bien es tratar de involucrar a otra gente con cierta relevancia en tu sector, pues que los menciones, que comenten alguna noticia, porque eso ellos muchas veces te sirven de altavoz y de ahí llega más gente. O también lo que funciona muy bien son colaboraciones con otras, bueno, pues con otros compañeros que lleguéis a audiencias parecidas. Es decir, recomendar una newsletter en otra newsletter, a lo mejor de temas tangenciales o relacionados, o que Sí, podés compartir parte del público, quizá. eso es. Ujú. Oye, una cosa que me preocupa mucho con el tema de cuando tienes datos, o sea, tienes suscripciones, tienes correos personales de la gente, etcétera. ¿Cómo se implementa la GPRD, es decir, la Ley de Protección de Datos? ¿Qué consejos, qué peligros podemos tener? ¿Podemos incurrir incluso en algún delito? Decíamos al principio, no se te ocurra coger un Gmail y ponerte a mandar en copia a 100. Entonces, cosas porque Gmail automáticamente te banea, te puedes incluso cerrar la cuenta. Sí. Pero, ¿qué peligros con el tema de la protección de datos podemos tener y qué cosas hay que tener en cuenta cuando se empieza una suscripción? ¿Qué tipo de cosas hay que pedir permiso a la gente para que esto no nos pase? Vale, lo primero es ser claros con cómo va a tratar esos datos. Pues si me das tu email, siempre hay que decir dónde se aloja, en este caso, pues la plataforma de email que use, hemos dicho Repo, Substack, lo que sea. Decir cuál es el consentimiento que tú vas a tener con ese dato, pues simplemente si es mandar la newsletter, es mandar la newsletter. Eso quiere decir que nunca vas a vender tu base de datos a una empresa externa, porque luego te pueden llegar problemas. Y que siempre pueden tener la opción de darse de baja. Esto es fundamental porque se llegan muchas newsletters que dice, hola, no te quiero leer más, pero es que no me dan la opción a darme de baja. Entonces, lo principal es eso, ser súper transparente con dónde van a estar tus datos, qué vas a hacer con ellos y la opción de revocar, ¿no? de darte de baja. Y luego, sobre todo, joroba, que no vayas vendiendo por ahí ni compartiendo esos datos. Que es que eso quiere decir, yo lo veo súper lógico, pero es que también ves cada cosa por ahí que dice, me ha llegado un email de este servicio que yo nunca he usado, ¿por qué? Entonces, bueno. Claro, alguien se lo ha vendido, alguien le ha comunicado. Sí, o sea, además es que yo creo que es contraproducente, por ejemplo, de tener un correo en el que tú no te puedes suscribir. Es que a mí me pasa que me acabo cabreando tanto que ya no solamente es que ya no quiera la newsletter, es que me crea una animadversión que va a hacer que te denuncie, además. O sea, es que, en fin, sí, por o lo fácil. que te mande a spam. Y al final que te manden a spam tampoco es muy agradable, porque al final penaliza la entregabilidad que hablábamos al principio, ¿no? Que te manden a spam tampoco es que sea muy, muy agradable. Vale, tenemos dos preguntas ya casi para acabar esta sección. Una es, vale, ¿cómo ves? Por ejemplo, nosotros, Óscar y yo, tenemos dos empresas de comunicación científica, ¿no? Claro, nuestro cliente objetivo posiblemente no sea el mismo que el cliente que podríamos generar contenido, por ejemplo, en mi caso de ecología, ¿no? Claro, ¿cómo enfocas tú eso? En plan, porque seguro que has tenido este problema, gente que te ha preguntado, en plan, ¿cómo enfoco este problema? ¿Cómo enfoco este problema de decir, vale, tú te centrarías solo en tu cliente objetivo? En plan, no, yo voy a escribir para mi cliente objetivo, o decir, no, es que la newsletter, al ser algo personal, al ser alguien de marca, al ser algo de imagen, me interesa generarla fuera del cliente objetivo. No sé si esta pregunta te la has planteado alguna vez o no, porque claro, es que solo escribirle al que te va a comprar puede ser alguna vez decir, hostias, no sé, igual hay que aportar valor fuera del que me va a comprar también, ¿no? Por imagen de marca. Claro, ese cliente objetivo que esa empresa que te va a contratar, lee newsletter, quiero decir, ¿lee newsletter porque sí o no? A ver, Óscar, te pregunto. Pregúntale, Óscar, ¿la Universidad de Granada lee newsletter? Claro, es que ese es el tema. Claro. Por ejemplo, a mí quien me contrata al final es ese centro de investigación, esa universidad, esa empresa, pero esas personas no leen newsletter ni se preocupan de nada. Al final, de alguna forma, como les llega es porque han visto de otra forma los servicios que hacemos y les interesa, o porque la comunidad que ya tenemos de investigadores, divulgadores, etcétera, llega al
la persona que se encarga en su institución dice, oye, pues si queremos hacer no sé cuánto, yo he visto por ahí, tengo una conocido, es decir, el 90% de las veces que nos contratan es porque alguien que trabaja en el centro, que no es la persona encargada de contratarnos, le ha dicho a la persona encargada de contratarnos, oye, si queréis hacer esto, tened en cuenta esto. Es decir, al final nuestro cliente final no nos lee, básicamente. Eso es. Y el otro 10% Juan, es porque ya te conocía la persona que te va a contratar. O sea, ¿no? Sí, es que al final, quiero decir, no es solo la ciencia ni la universidad, todo funciona así, pero bueno, quiero decir, al final, si tu objetivo es que te contrate tu público objetivo, no hagas newsletter. Pero si quieres crearte una marca, un nombre o que tu nombre resuene cuando llegue a esa persona e investigue sobre ti, a lo mejor sí que te interesa, pues oye, tener esa newsletter que tú haces porque quieres. Quiero decir, tampoco hay que hacer una newsletter por obligación porque estén de moda o porque te tengas que poner un castigo de, oye, ¿no? es que tengo que estar al día y tal. ¿No hay que hacer una newsletter y un podcast ahora? Decirlo. ¿Cómo? ¿Que no hay que hacer una newsletter y un podcast porque está de moda y un canal de Twitch? A ver, yo me tiro piedras sobre mi tejado, pero soy muy sincera. Es que es verdad, nos sumamos muchas veces a modas, que está muy bien, pero después del tercer envío me canso y tal. Bueno, está muy bien que empiece, pero quiero decir, piensa siempre en el objetivo que quieres conseguir. A lo mejor quieres lanzar un podcast porque te ves como podcaster, pero si no empiezas a hacerlo no tienes esa adherencia al hábito, etcétera, ¿no? Y al final yo tengo un mantra que es cuando haces cosas pasan cosas, si no haces cosas no pasan cosas. A lo mejor ni te contrata la universidad, ni te llaman para dar una charla y resulta que en esa charla te encuentras con un súper investigador. Quiero decir, al final hay que mover la rueda, sea haciendo una newsletter, sea contactando por LinkedIn, sea haciendo un podcast, pero eso, hay que hacer cosas. Me encanta esa frase porque además pone un ejemplo de una cosa que me ha pasado en el último año y medio. Los últimos 3 o 4 contratos grandes que me han llegado ha sido por una actividad que es, no voy a decir secundaria, pero sí, prácticamente secundaria, que son las catas científicas de cerveza. En las catas científicas he conocido a gente que después me ha contratado otro servicio. O sea que las catas ya no las dejo de hacer, aunque vengan 3 personas. Claro, es que al final es como se conoce gente. Oye, y no has dicho antes que tú no sabías nada de ciencia, pero más o menos ya ves en el mundo que nos movemos, ¿no? Yo en la parte más de comunicación científica, más institucional, digamos, Juan más en la parte de ecología, medio ambiente, etcétera. Ideas para hacer una newsletter científica, ¿cómo nos lanzamos a esto? Es decir, tenemos muchas ganas, nos has convencido, la vamos a hacer, además nos vamos a ir a muerte semanal. ¿De qué hablamos? Oh, la pregunta también es que... O sea, no, ¿de qué hablamos? Mira, fíjate, te iba a decir yo, ¿qué formato? Porque claro, el tema más chungo. Bueno, sí, ¿Por qué formato tirarías? ¿Por una de curación de contenido? ¿Por una más personal? Yo creo que lo más... con lo que menos barreras va a crear para tener ese hábito de escribir una newsletter, al final tú todos los días consumes contenidos. Ya sean artículos, ya sean papers, ya sean, joroba, resumir papers que te tienes que leer porque sí. No habría gente que pagaría por esos resúmenes bien segmentaditos y tal. Al final, yo empezaría comentando otras noticias, otras preocupaciones que tengas, más que, oye, me voy a coger este tema y voy a desarrollar un súper artículo porque puede sonar muy denso. Entonces, si tú al principio creas cositas que son fáciles de leer, que al final medio entretienen y la otra persona se lleva pues como un resumen semanal o quincenal de cómo está el sector, ahí empieza a aportar valor y oye, ya tendrás tiempo de probar con compartir tus propios pensamientos cuando ya tengas cierta confianza también con el lector. Y de ir afinando conforme vas teniendo un poco de feedback del público, claro. O sea, que me darías con curación de contenidos, entre comillas. Sí. Ahí, pues ya está. Ahora querido oyente que nos está escuchando, búscate tu sector y empiezas a hacerlo. Eso mismo lo puedes hacer en un podcast, en un canal de Twitch, en un TikTok, en donde te dé la gana. Si te gusta más escribir que hablar, pues en vez de un podcast, pues hazte una newsletter. Y si te gustan las dos cosas, pues ya sabéis, como Chus, las dos cosas, podcast y newsletter. Oye, el estudio de que hablaba Chu, lo vamos a dejar en la nota del programa, que es, incluso si ponéis newsletter, Chu Narro y estudio, te va a salir, porque es lo que yo he puesto en Google y me salió lo primero. Lo tengo en la nota del programa para que no se me olvide ponerlo. Y sí que está súper interesante, así que a quien le interesa este sector, yo recomiendo empezar leyéndotelo de ahí porque seguro que sacas algunos tics interesantes. Y ahora, si os parece, entramos con las preguntas rápidas.
Venga. Sí, eso iba a decir, que antes de ponerte a hacer una newsletter, sigue a Chunarro, mira cómo lo hace ella y entonces ya sí, eso te pones. Bueno, primera pregunta. ¿Una herramienta, aplicación, programa sin el que no podrías vivir profesionalmente hablando y por qué? Vale, yo diría que las suites de Google, ¿vale? Incluyendo Gmail, Docs, Slides, porque creo que tienes todo. Puedes crear ahí contenido, puedes comunicarte, puedes presentar y puedes hacer hojas de cálculo. O sea, que me quedo con esa. Un poco trampa porque son muchas, pero creo que Pero no es con la esa primera me que lo apaño. dices. No eres la primera que lo dices. Mira, ni la única, es que en realidad estás muy bien. O sea, el otro día me dijo alguien que utilizaba Word normal y corriente en el anterior programa y fue como, ¿what? Pero Word. todo el mundo vive, ¿Word? Pues además, como ya se va a haber publicado, guionistas de televisión. Guionistas. Y principalmente trabajan en Word. O sea, yo Bueno. o sea, yo me quedé a cuadros. Dije, Bueno, pues un abrazo, José Antonio. Por si no me escucha. Siguiente pregunta. ¿Cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos? ¿Cuánto cobro es inestable porque soy autónoma? Obviamente. Digamos que entre 1.000 y 2.000 euros de momento. Bien. O sea que puedo... Mi gasto los cubro, o sea que se puede decir que soy rentable de momento. ¿Y de dónde vienen mis ingresos? Pues básicamente de servicios que doy a otra gente. Y luego también con mis contenidos, tanto de los gadgets como de la newsletter, pues tengo patrocinios y tengo cierta afiliación. Así es que digamos que lo tengo un poco repartido. Pero lo que me da de comer son los servicios. Muy bien. Así que ya sabéis, ahora en el momento spam ya ofreces bien tus servicios. Pero antes, un fallo, una cagada que has cometido y que digas, joder, aquí cagué, la cagué, toqué fondo, pero gracias a eso me he levantado, vamos, como el ave fénix. Y me ha servido para crecer en este aspecto. ¿Algo que nos puedas contar? Vale, a ver, llevo poco tiempo laboralmente hablando y tengo poca experiencia. Es verdad que lo miro todo con 1.000 ojos. Pero hay una anécdota que cuando estaba de práctica en un sitio, además empecé, fíjate tú las vueltas que da la vida, empecé haciendo newsletters, pero haciendo literalmente las maquetaba con HTML, etcétera, cuando todavía no estaba tan implantado como las plantillas ya responsive y tal. Total, que me llegó al correo una newsletter que me gustaba mucho visualmente y dije, voy a copiarme el HTML y esto lo adapto yo, le cambio las imágenes, las fotos y el estilo visual, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que había como URLs ocultas que yo pasé totalmente desapercibido. Entonces, cuando ya se envió la newsletter bien, que creo que era un servicio de hostelería, claro, redirigía todas, ¿no? A servicios, creo que era de deporte o yo que sé, no tenía nada que ver, encima otra web, bueno, la que lié ahí. Entonces, desde entonces, bueno, es que reviso 3 o 4 veces que los enlaces de la newsletter van correctamente, porque es que ese día me dio un vuelco el corazón, encima siendo becaria y todo, imagínate. Así es que desde entonces reviso, vamos, todo lo que publico, reviso antes 50 veces por lo menos. A mí me ha pasado alguna vez y yo cuando cojo contenido de otro sitio, incluso aunque sea mío, que lo he publicado en otro sitio, automáticamente selecciono eliminar links y luego ya empiezo a trabajar, porque me ha pasado más de una vez. Sí, pero al copiar HTML no es tan fácil, ¿eh? Al copiar HTML es fácil, a veces que se te quedan cosas que no las eliminas. Esto te lo había escuchado yo en algún lado ya, Chus. Sí, es que es el típico que tengo y se me quedó marcado. O sea. Mítico. Vale, pues en la última, ¿a quién recomendarías para que venga a hablar al programa? O un tema, o una persona y un tema, si se te ocurre. Vale, mira, como tema, igual lo habéis tratado ya, pero como me he perdido muchos episodios, no lo sé, cómo asentar la ciencia en niños. Quiero decir, que cojan el hábito de, oye, consumir ciencia, cómo hacerlo, canales, contenidos que haya para ello. Digamos que como la ciencia fuera del cole, ¿vale? Cómo consumirla en ese sentido.
¿vale? Y bueno, y como compañero, claro, yo es que soy súper marketera, entonces solo puedo recomendar pues ya que hemos hablado de podcast, de newsletter, pues hablar de blogs. Entonces yo recomiendo a mi compi Rubén Alonso. Un grande. Ostras, pues sí que sería, porque es el mismo perfil más o menos que Chus, es una persona que está en el mundo del marketing, pero que vive de hacer blogs, Sí, ¿no? O sea, vive de él su sí blog. que vive. Ostras, pues ahí también puede ser ese me lo voy a apuntar, Óscar, que ahí me ha tocado la fibra, ahí con Rubén me ha tocado la fibra. Luego ya le digo que las culpas a ti, Chus, ya sabes, cuando me escriba. Pues lo de ciencia en niños, estoy seguro que Óscar conoce gente que lo haga muy bien y lo tenemos también apuntado. Uh-huh. Y momento spam. Ahora sí que, oye, igual es momento para que la gente te pueda contratar. Oye, igual alguien se está pensando en tener una newsletter y tiene que contratarte para asesorarle o, yo qué sé, véndenos a nuestra comunidad. Pues sí, básicamente eso, si os surgen todas las dudas que le han surgido tanto a Juan como a Óscar en este ratito que hemos estado, pues oye, si queréis analizarla en detalle y cómo aplicar en vuestro caso, pues me tenéis en la web, que seguro que dejarán por aquí el enlace y encantada os echo una mano. O si tenéis curiosidad, pero oye, a día de hoy no lo tenéis como muy asentado, suscribiros a mi newsletter, que ahí sí que comparto cosillas para inspiraros más que nada y entraros el gusanillo. Así es que eso queda dicho. La web es chusnaharro.com y en Twitter, que también es bastante activa, y yo también recomiendo que, si no, o por lo menos te veo de vez en cuando por ahí. Estoy todo el día ahí. Chusnarrolo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso Pues, es. De hecho, desde Twitter ya acceden a mi web, o sea que chusnarrolo. Ahí la tenéis. Y bueno, Óscar, no sé, ¿algo más? Nada, que ha sido un verdadero placer y nada, que tú lo has vendido, has puesto en el momento spam para la gente que nos escucha, que por cierto, no hagáis nada de lo que dice Chus, porque aquí no hay nada que ver, esto no lo aprendáis, esto no tenéis que aprenderlo, pero nosotros sí que hemos tomado nota, nosotros vamos a... Que os salen competidores. Exacto. Sí, ya sabes, se llama No Cuentes Esto por eso, si el programa te mola no lo compartes, eso es así. Claro. Pues oye, muchas gracias, un placer estar aquí. Pues muchísimas gracias. Y esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae. Y este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Y si queréis hablar con nosotros o con Chus, ya sabéis, estamos en las redes sociales. En este caso, los tres estamos muy activos en redes sociales, así que os esperamos en Twitter. Pero os insistimos, no compartáis el programa. Sobre todo, si no os ha enseñado nada, compartirlo para que no escuche gente. Pero si habéis aprendido algo, no lo compartáis, porque os pueden quitar la idea, pueden hacerse ricos con una newsletter, que ya sabéis que se puede, pues hacerte de oro con una newsletter. Y oye, no lo compartas. Es cuestión de años, pero alguien te va a quitar la idea. Alguien te va a quitar la idea. Herramienta gratuita. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.